Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Semana 11, ¿verdad? Semana última del segundo módulo de aprendizaje. La próxima semana recordemos que es la semana 12, por lo tanto, eh, perdón, por lo tanto, la próxima semana son exámenes parciales. Entonces, hoy vamos a ver el último tema que va a venir en el segundo examen parcial, que es el último tema del módulo de aprendizaje número 2. Así que bienvenidos a todos, feliz inicio de semana, ¿verdad? Hoy martes, eh, pues segundo día de la semana, pero el primer día para nosotros en la semana 11. Así que bienvenidos. Eh, Vamos a dar inicio. Bienvenidos entonces. Bien, estamos en la semana número 11, les decía, entonces lo que nos corresponde en cuanto a módulo 2, que es la última semana, es el tema de esta semana es obra falsa. Hoy les voy a hablar un poco sobre este tema, pero voy a ser un poco breve y el día de mañana vamos a hablar sobre el examen parcial. Ok, acá les he compartido 3 documentos. El PDF, que es una presentación de obra falsa, y dos videos, ¿verdad? 2 links para el video que complementa este tema. Uno es sobre andamios y el otro es cómo se arma un encofrado. Entonces, es el proceso sobre cada uno de ellos. Así que vamos a compartirles acá brevemente la presentación. Y posteriormente, como les mencionaba, el día de mañana vamos a hablar sobre todo lo relacionado al examen parcial. Así que si tienen alguna duda en cuanto al examen parcial, mañana con mucho gusto resolvemos fechas, horarios, metodología, etcétera. Hablamos de todo eso, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Es obra falsa, ¿verdad? El tema de esta semana. Cuando hablamos nosotros de obra falsa, nos referimos a todas aquellas construcciones, ¿verdad? Que realizamos en el proyecto, pero que no son permanentes. De alguna manera son temporales, pero que nos sirven a nosotros de apoyo para poder realizar las estructuras principalmente de todo nuestro proyecto. Así que obra falsa básicamente se entiende como el conjunto de todos los elementos que van a soportar o le van a dar estabilidad a todas las estructuras que nosotros vamos a tener durante el proceso de construcción. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a fundir una estructura de concreto, nosotros utilizamos moldes, ¿verdad? Todo este molde tiene un nombre, que en este caso es formaletas. Y toda esa formaleta, básicamente la formaleta son lo que rodea o el molde únicamente, pero necesita algunos elementos de apoyo para poder sostener esa forma de molde. Entonces, si se dan cuenta, en la fotografía tenemos la formaleta puramente, que es únicamente el molde, pero tenemos algunos elementos que refuerzan ese molde, como estas películas tenemos a los que son el molde para fundir, entonces, todos los elementos se refiere a lo mismo. Acá dice que es el término que se le da a formaletas o encofrado, en paréntesis. Cuando ustedes escuchan la palabra encofrado y formaleteado, básicamente es lo mismo. A lo que hacemos referencia es que la formaleta como tal son todos esos elementos sueltos, digámoslo así, que nos sirve para nosotros formar el molde. Un encofrado específicamente es cuando nosotros esas formaletas las unimos de tal forma que nos queda únicamente una abertura. Entonces por eso se llama encofrado, como que fuera un cofre.
Entonces, y esa abertura es la que nosotros vamos a utilizar para vertir el concreto. Entonces, eso tiene que permanecer durante todo el endurecimiento del concreto, que regularmente en tiempos normales puede ser de 28 días, en lo que tarda en endurecer completamente el concreto. Entonces, hay variedad, sí, puede ser antes, puede ser menos tiempo, si nosotros utilizamos algún tipo de acelerante, que esto no es más que no es más que un aditivo, ¿verdad? Al concreto, es sí, un aditivo que se le aplica al concreto y eso hace que el concreto endurezca más rápido. Eso es para diferentes, bueno, dependiendo de la necesidad, digamos, que tengamos de que endurezca rápido, entonces se utilizan estos aditivos o acelerantes. Entonces tenemos maletas o encofrados de madera. La mayoría que ustedes van a comprar de estos son de madera. Es lo más convencional, en diferentes tipos de madera, pero madera es lo más utilizado. No es lo único, por supuesto, existen formaletas de acero, pero estas son un poco más caras porque estas vienen ya con medidas estandarizadas. La diferencia, digamos, o la ventaja y desventaja de utilizar madera versus acero es de que, por ejemplo, la madera nosotros la podemos ajustar a la forma, dimensión que necesitemos. Entonces es un poco más manejable. En cambio, el acero ya vienen las piezas hechas estandarizadas, ¿verdad? No es como que agarramos un pedazo de tabla, cortemos en dos pedazos y que eso ajustemos nosotros la forma y el tamaño que queramos. El metal no lo podemos partir así, sería demasiado desperdicio y es demasiado caro. Entonces el metal se utiliza, pero ya, como aquí se menciona, estandarizado. Acá dice formaletas de metal, entonces ya vienen los paneles hechos, prefabricados, y esto lo que se puede hacer es ajustar, pero a ciertas medidas, o sea, no es a la medida que nosotros queramos, sino ya es a medidas estándar. Así que esos dos materiales se pueden utilizar para el encofrado. Únicamente esos dos materiales, yo creo que sí. Hay aluminio, pero ya es parte o es una, digamos, porque estas son de metal, pero es metal tipo aluminio, no es un metal pesado. Entonces se refiere a lo mismo. También tenemos andamios o andamiajes, que son construcciones también provisionales, como dice acá, que nos sirven a nosotros también para montar, para poder aplicar algún recubrimiento, para poder realizar trabajos sobre ellos en alturas pronunciadas, ¿verdad? Entonces, todos estos andamios, pues también se pueden realizar de madera o de metal, ¿verdad? La mayoría de andamiaje, pues sí se utiliza de metal, más en construcciones elevadas, porque la madera pues tiene ciertos límites en este caso. Entonces, es más recomendable tema de andamios metálicos, ¿verdad? Y también el uso, pues, es más práctico. Regularmente los andamios de metal, pues, son ajustables. Nosotros le podemos ajustar la altura que decíamos y son un poco más seguros. También pueden ser movibles por el tema de que algunos, ¿verdad? No todos tienen ruedas en la parte inferior, entonces son más fáciles de trasladar, digamos, de un punto a otro. Existen dos clases de andamios, se menciona acá, que son los andamios pesados para trabajos de albañilería eh, y también los andamios ligeros para trabajos de acabados. Entonces, cuando hablamos de trabajos de albañilería, estamos hablando de andamios que necesitan un poco más de estabilidad, por lo tanto son más pesados y por eso se llaman así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener material pesado, porque es trabajo de albañilería, puede ser bloque, sacos de cemento, por lo tanto necesitamos una base más firme, más resistente. Pero si nosotros solo vamos a necesitar un andamio para pararnos o para soportar únicamente el peso de los trabajadores para trabajar alguna fachada en cuanto a acabados, entonces no es necesario utilizar este tipo de andamios, sino se utilizan andamios más ligeros, que no tengan tanto peso, pero que sí tengan siempre una buena estabilidad. Entonces, por eso es que tenemos esta clasificación. Luego, también se menciona que tenemos algunas características que deben de tener los andamios. Una es que sean seguros y que sean sólidos.
Eso es clave, ¿verdad? Por el tema de resguardo del personal. La otra es que sean rápidos de montar y desmontar. O sea, si un andamio es muy difícil o tarda demasiado tiempo en montarse y desmontarse, entonces no ayuda. Entonces la característica debería de ser, perdón, que sea rápido de desmontar y desmontar también. Entonces, en este sentido es más rápido trabajar con metal porque esos ya vienen más, son más prácticos para poder ensamblar las piezas. En cambio, la madera, pues yo la tengo que estar uniendo, cortando, tal vez ajustando, y el metal no. La ligereza también de los elementos constitutivos, o sea, de todos los elementos que forman el andamio como tal, tienen que ser ligeros, eh, para poder maniobrarlos y manipularlos y para que las personas lo puedan armar fácilmente, una o dos, si mucho dos personas. La posibilidad de volver a emplear los materiales utilizados, o sea, la madera, por ejemplo, sí la podemos reutilizar, pero tiene un límite de veces de reutilizables. En cambio, el metal no. El metal es algo que podemos utilizar las veces que deseemos. Deben de disponer también de elementos que garanticen el acceso y la circulación de forma fácil, cómoda y segura. El espacio que nosotros vamos a necesitar sobre estos andamios tiene que ser algo bien cómodo, bien fácil, para tener una buena circulación. De hecho, hay andamios, yo no sé si ustedes han pues, a, a, a visitar algunos proyectos, yo no recomiendo hacer porque tienen como supervisión, siempre con todas las medidas de precaución, pero cuando visitan un proyecto, fíjense en eso, porque hay andamios que tienen hasta sus propias gradas para poder subir de una manera más fácil, más cómoda y más segura. Entonces, toda esta parte, digamos, son características. Luego tenemos también otros tipos u otra clasificación de andamios. O sea, recordemos que teníamos primero por peso y por pesados y ligeros, que es una. Luego, acá tenemos otra que se divide en cuatro, que es andamios convencionales, que básicamente son los andamios formados por elementos unitarios de madera o tubos de acero que les mencionaba. Tenemos andamios prefabricados fijos, que estos son formados por la sobreposición de elementos completos, o sea, estos ya vienen hechos, ¿ya? Los otros hay que armarlos, estos ya vienen hechos. Andamios rodantes, que les mencionaba yo que son los que tienen las ruedas en la parte inferior, que son o movibles o practicables, también se le conoce con ese nombre. Y los andamios suspendidos o volantes, que esos son los que se amarran, digamos, no están sujetos al suelo, sino que están sujetos a un muro, por ejemplo. Por eso son suspendidos o volantes. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya la clasificación o las características de un andamio de madera, ¿verdad? Algunos elementos de los andamios metálicos. También tenemos fotografías para que ustedes puedan tomar un ejemplo de a qué se refiere. Los móviles, que ya les decía yo que son los que tienen las ruedas en la parte inferior, que lógicamente tienen sus seguros para estabilizar, eh, para que ya no se muevan las ruedas cuando queremos dejarlos en un punto fijo. También tenemos andamios suspendidos y oscilantes o en voladizo, que son estos, que les decía que no van sujetos al suelo, sino van sujetos a una parte superior que los va movilizando verticalmente. Entonces, la ventaja es que, digamos, los podemos mover más fácilmente y no necesitamos una torre completa de andamios. Esto se utiliza mucho para mantenimiento de fachadas en edificios. No sé si los han visto y también sí, para mantenimiento, sea pintura, limpieza de ventanería, etcétera, para todas las fachadas de los edificios. Y en obra falsa también podemos mencionar estos ejemplos, ¿verdad? De construcciones más pequeñas en andamios de metal combinados con tablas, ¿verdad? Que son las bases para los caminamientos. Luego tenemos algunos otros elementos, además de los andamios, como los puntales. Eh, los puntales también les conocemos nosotros como parales. Eh, en construcción tenemos diferentes tipos de nombres, dependiendo de
del lugar también, de los países, se le conoce con diferentes nombres, pero puntales, parales es lo mismo. Así que son estos que también pueden ser de madera, al igual que todos los elementos de obra falsa, o de metal. Entonces los de metal pues son un poco más utilizados en la construcción porque son más prácticos y más fáciles. Se ajustan, ¿verdad? Tienen eh, una abertura o un mecanismo de ajuste de medida para que los podamos ajustar a la altura que nosotros deseemos. Siempre a través del apoyo de algunos elementos en madera. Entonces, lo importante es que sepamos que estos son un poco más flexibles y tienen una mayor ventaja. Lógicamente son un poco más caros que los parales en madera o los puntales de madera. Ahora bien, digamos, todos estos elementos que estamos mencionando de obra falsa, los podemos tener nosotros si nosotros compramos la madera, por ejemplo, o compramos el metal. Perdón, ustedes es que me estaba desvelando demasiado. Si compramos la madera o el metal, los podemos tener nosotros como parte de nuestro equipo, pero también tenemos la opción de poderlos alquilar. Tanto la madera como los de metal lo podemos alquilar. La madera es un poco más económica y tiene cierto número de usos de vida. Y el metal, pues no, pero es un poco más caro. Entonces, si nos vamos a ver la diferencia, entonces otra diferencia podría ser en que entre madera y metal es que la madera es más barata que el metal. Nosotros podríamos comprar, por supuesto, pero tenemos que hacer una comparación si nos conviene más comprar o alquilar, ¿verdad? Porque sí son caros. Entonces, les menciono esto porque es algo que tenemos que evaluar al momento de que nosotros estemos construyendo. ¿Qué más? Colocación de los puntales, que los puntales no es más que lo mismo, ¿verdad? Que hablábamos de los parales, con ese nombre se le conoce también. ¿Cómo se coloca? Aquí tenemos algunas características para ajustar la altura, para estabilizarlos, para que tenga buen soporte. Eh, lo ideal es que todos estos puntales los coloquemos a cada metro, metro 20 lo más, pero ya es un caso así extremo. Eh, Metálicos se pueden colocar un poco más de distancia, ¿verdad? Porque soporta mayor peso, pero lo máximo también serían de 1,50, no más. Esa es la distancia entre un paral o un puntal y otro. Todos estos agujeros que ustedes ven aquí alrededor del tubo, del puntal o del paral, son digamos, el medio para poder ajustar la altura. Se le conoce como parales telescópicos también. Y el apuntalamiento viene del nombre de puntal. Nosotros cuando estamos hablando aquí de puntales o parales, hablamos de un elemento vertical, o sea que vamos a colocarlo verticalmente. Pero cuando hablamos de apuntalamientos es cuando vamos a utilizar ese puntal o ese paral, pero también para poderlo apoyar no solamente verticalmente, sino diagonalmente, como se ven acá. Entonces todas estas piezas que están sosteniendo este muro, digamos, o estos elementos, estas columnas, se le llama apuntalamiento. ¿Por qué apuntalamiento? Porque no está verticalmente. Si estuviera verticalmente sería puntal o paral, pero cuando está en forma diagonal, se le conoce como apuntalamiento. Si fuera horizontal, ya ahí ya tenemos otro nombre, que se le conoce como breizas, pero acá tenemos algunos elementos que componen el apuntalamiento, ¿verdad? Piezas verticales que son las que se colocan acá adosadas al muro, no sé si las pueden ver ahí. Los postes, los pies derechos o puntales, que serían lo que le va a la resistencia. Virotillos, que son los parales auxiliares. Piezas horizontales, sopandas, que son vigas auxiliares que también utilizamos. Durmientes, que son vigas de apoyo en la tierra, que son la base que nos sirve para que no se mueva. Codales, que son piezas de sostén que también sostienen. Entonces,
al final es un conjunto de elementos que forman los apuntalamientos y aquí también tenemos clases de apuntalamientos. Eh, entonces, las clases de apuntalamientos que tenemos son apuntalamientos de muros, para muros. No sé si ustedes han visto, pero me imagino que sí, más de alguna vez cuando cuando van a fundir algún muro, algún talud, o sea, hacen algún paso desnivel o hacen o para evitar un deslizamiento en algún talud, ¿verdad? Un talud es un elemento vertical de tierra, digámoslo así, o de suelo. Para que esto no se lave con el agua, pues le aplican una base o diferentes tratamientos, ¿verdad? Dependiendo del caso, pero utilizan este apuntalamiento de muros. Apuntalamiento vertical también, que es básicamente lo que hablábamos al inicio. Apuntalamiento horizontal, que eso ya es a través de brezas o se le conoce también como, ay, se me fue el nombre, pero ahorita me voy a recordar. Apuntalamiento en deslizamientos también, eh, etcétera. Entonces, esos son los tipos de apuntalamiento que tenemos y aquí tenemos fotografías de cada uno, ¿verdad? El vertical, el horizontal, eh, con las diferencias gráficamente, de deslizamientos, que esto, cimbras, ese es el nombre. Se le conoce también como cimbras a este tipo de apuntalamiento. Como les decía, hay diferentes nombres, pero es importante conocerlos todos porque en algún momento, pues en obra, pues los albañiles muchas veces tienen nombres un poco más comunes, digámoslo así, o corrientes, pero no es un lenguaje técnico. Así que ustedes tienen que tratar de entender el lenguaje técnico y aprender el lenguaje técnico, porque es así como los van a evaluar ya en su práctica o en sus privados. Y es lo que nosotros tenemos que dominar como profesionales, un lenguaje técnico, pero también conocer el lenguaje común, digámoslo así, que utilizan los albañiles. Em, entonces tenemos también encofrados para bóvedas, cimbras, aquí está lo que les mencionaba, o para bóvedas cimbras. Ok, tenemos también las obras falsas para esto, ¿verdad? Las bóvedas de cañón, para cúpulas también, encofrados para losas, que es lo más convencional, lo más común que nosotros vamos a manejar en el sector privado. Y aquí tenemos algunas fotografías, ¿verdad? Algunos puntos tenemos que cerrar bien cuando hacemos el encofrado. Recuérdense que es el molde y aquí vamos a vertir nosotros el concreto. Entonces, si nosotros dejamos espacios, se nos va a colar el concreto y vamos a tener mucha pérdida de material. Por eso es bien importante revisar cuando estamos haciendo este encofrado que que no tengamos ninguna luz, ni siquiera por mínima que sea, porque si no vamos a tener mucho desperdicio de material. Entonces tenemos que completamente cerrar todos esos orificios internos para que el molde esté completamente sellado y evitar así que tengamos filtraciones o escapes de concreto que al final es pérdida de material. Recordemos que nosotros cuando cubicamos, que a eso se le llama sacar la medida en metros cúbicos del concreto que vamos a utilizar para fundir, el camión pues nos va a llevar la medida que nosotros solicitemos, pero no va a contemplar si nosotros tenemos desperdicio. Esa es responsabilidad nuestra, si nosotros lo compramos prefabricado, por ejemplo, de Mixtolisto o de cualquier empresa. Eh, Ahora, si nosotros lo hacemos, pues con mayor razón tenemos que siempre cuidar ese punto, ¿verdad? Evitar que tengan espacios los encofrados para que evitemos el desperdicio material, porque eso es plata al final y nos va a hacer falta. Entonces, ojo con esa parte. Luego tenemos entarimado de losas, que básicamente son esos puntos, ¿verdad? Cuidar esos detalles, que sea bien seguro, bien ubicados, en un mismo nivel, hay que cuidar el nivel, porque al final así es como nos va a quedar, como tengamos nuestra base, así nos va a quedar ya nuestra fundición. Esto es lo que les decía. Error, dice las tablas aún no se han calefateado. Y cuando hablamos del calefateo se refiere a, a- a sellar esas luces que se ven
en cada uno de los puntos, pero también se utiliza, bueno, algunos, eso va a depender mucho de la calidad con la que ustedes trabajen, pero en algunos casos lo que se hace es colocar un plástico que sirva también para poder evitar que la madera se pegue al concreto cuando éste se seque. Para eso se le aplica un desencofrante, se le llama, ¿verdad? Que eso sirve para evitar que la madera no se pegue con el concreto cuando seque, porque si se pega, entonces sí se puede quitar, pero se va a quebrar y vamos a desperdiciar madera y vamos a perder madera también. Entonces, ojo con eso. El durmiente o polín, que son estas bases que nosotros tenemos para ajustar al suelo, digamos, los parales o los puntales, las breizas que les mencionaba, que son estos elementos que nos sirven para amarrar los parales o puntales y darle una mayor rigidez para que soporte el movimiento. Recordemos que ahí le vamos a vertir concreto y eso pesa. Entonces, al final lo que decíamos nosotros es de que eso no vaya porque se nos va un paral de estos y se nos van todos. O sea, eso es como cuando ustedes han puesto, no sé si han visto las piezas de dominó que las ponen para que le pegan a una y si le pegan a una y van pegaditas, pues todas se van cayendo en fila. Así pasa acá. Si a nosotros se nos cae un paral, puede ser que es muy probable que se nos desarme toda la estructura. Entonces, eso sería un error y un accidente fatal en obra. Así que esto es bien importante cuidarlo. Eso es de las cosas que más se cuida eh, para evitar esos problemas, porque puede ser problema no solamente de materiales de pérdida, sino también hasta mortales, ¿verdad? Recordemos que hay personal parado encima de todo esto, vertiendo el concreto, y también tiene que haber personal abajo, revisando que no tengamos cuando se esté fundiendo, ningún problema, supervisando que todo esté bien, que no tengamos filtraciones de concreto, ni tampoco se nos esté debilitando algún paral o alguna breisa para evitar estos problemas. Pero imagínense que le cae y se cae todo esto ya fundiendo, puede ser que le caiga encima a personas que estén abajo supervisando o las mismas personas que estén arriba pues caigan, ¿verdad? Y a veces no es un nivel, sino son 5 o 6 niveles y ahí ya estamos hablando de otro tema. Entonces, ojo con eso porque es bien importante. Esta es la presentación de esta semana, así que de esta presentación, por favor, necesito que realicemos la actividad. ¿Cuál es la actividad entonces? Como esta semana de exámenes y como se les considera demasiado en algunos casos, diría yo, pero bueno, entonces, pues la idea es que no tengan tanta carga esta semana para que puedan dedicarse a estudiar, ¿verdad? Ese es pues el fin. Muchos pues tal vez no lo hacen, pero igual. Eh, entonces, pues esta semana lo que tienen que realizar es básicamente una infografía de los diferentes tipos de andamio encofrados que existen, en base a los requisitos siempre de las infografías que se encuentran en el área de información general y un aporte en el foro de discusiones. Entonces, es eso únicamente, la infografía con los tipos de andamios y encofrados que existen eh, y el aporte. Es lo único. Para más tardar el martes 6 de octubre a las 7. Si se dan cuenta, no es para esta semana, no es para la semana que viene, porque es semana de exámenes y por eso les decía yo la consideración. Entonces, es únicamente eso, pero es para dentro de 15 días. ¿Para qué? Para que ustedes tengan tiempo suficiente, no solo para hacerlo, sino para estudiar para la próxima semana. Entonces, tienen más tiempo del normal para poder realizar esta actividad. Así que es por esa razón, ¿verdad? Para que ustedes puedan estudiar y que no sientan tanta presión de entregar el trabajo para la próxima semana, sino que tienen 15 días para hacerlo. Así que recordemos que los temas que van a venir son los temas del módulo de aprendizaje 2, que es cimentación, columnas, cerramientos verticales, sistemas estructurales y obra falsa. Esos son los 5 temas que van a venir. Así que igual el día de mañana vamos a hacer un repaso sobre esto para que puedan aclarar cualquier duda y hablar un poquito más a detalle de todo este punto. No sé si tienen alguna pregunta y si no, pues eso sería todo y nos espero verlos mañana, ¿verdad? La próxima sesión, que es mañana, para seguir con todo el tema de parciales.
nos vamos a, creo que les voy a volver a compartir el link de Meet otra vez mañana porque nosotros tuvimos una capacitación el día de ayer en la tarde, tarde-noche, en la cual nos informaban de que las grabaciones en Collaborate Ultra ya no se van a poder realizar. Entonces, esa es una de las razones por las cuales migramos a Meet, porque para poder seguir grabando estas sesiones y que queden siempre registradas y que puedan ser publicadas siempre en el canal de YouTube. Recuérdense que todas están en el canal de YouTube. Si usted no pudo ver alguna, entra a mi canal de YouTube. Eso se lo dije desde el primer día. Y ahí puede ver todas las grabaciones que hemos tenido de todas las sesiones. Y bueno, eso sería básicamente todo. Si no tienen preguntas, les agradecería también que me colocaran, ¿verdad? Aquí si tienen dudas o si todo está claro, pues también que lo colocaran en chat o que lo dijeran en su micrófono. Y entonces, pues eso sería todo y nos vemos la próxima sesión, que es mañana, para hablar de todo el tema de exámenes. ¿Dudas, comentarios? ¿O, o todo está bien? Ok, excelente. Entonces, feliz día, chicos, que todo les salga bien. Éxitos, bendiciones para todos y sigan cuidándose mucho, al igual que sus familias. Que tengan un feliz martes, pues bendiciones. Nos vemos.